Sembrando Palabras de Vida, un programa traído a ti por Cúspide Capacitación. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes y seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora, Voz Puente Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes y bueno, continuando con nuestra programación para este día, pues contamos con la presencia de Arely Jiménez en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así es que bueno, Arely, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, Jorge. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos los que también nos sintonizan. Contenta y privilegiada de poder estar en este tiempo. Gracias de poder pues tener este tiempo para considerar lo que Dios nos ha dejado a través de su palabra y de poder aprovecharlo al máximo. Me gustaría un poco recapitular lo que en algunas otras sesiones había tenido la oportunidad de reflexionar con ustedes en este tiempo, y recordar cómo habíamos estado considerando el libro de Mateo en el capítulo 5 de la Biblia, cómo Jesucristo, pues como maestro, como hijo de Dios, pero que vino a esta tierra y tuvo ese tiempo para enseñarnos, eh, pues estas cuestiones de vida. Em, lo hizo no de una manera convencional o tradicional, a veces como hoy en día pensamos en enseñanzas o en un maestro, sino que más bien vino a revolucionar y vino a cambiar paradigmas y vino a establecer quién verdaderamente era Dios y a podernos volver a acercar a a esa relación cercana de padres e hijos que siempre Dios había deseado con nosotros y que lo podemos ver a lo largo de su palabra. Entonces, pues en Mateo, si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, a partir del capítulo 5 comienza a hablar de el ministerio de Jesús. ¿Y a qué nos referimos con el ministerio de Jesús? Pues es esta parte del trato de Jesús con las personas, su relación con los discípulos o con sus seguidores y con las demás personas también, a cómo fue su tiempo aquí en la tierra, y lo podemos ver a través de los diferentes evangelios en la Biblia, que son Mateo, Marcos y Lucas, pero en este caso solo hemos visto a través de Mateo. Y enfocarnos en cómo sus enseñanzas como maestro Como eh, Cúspide Capacitación. vinieron a ir más allá de una enseñanza tradicional. Sembrando Y Palabras de Vida. fue un maestro cuyo propósito era el de llevar a las personas a transformar su vida al acercarse a Dios y al reconocer la autoridad de Dios De en sus capacitación. propias vidas y poder alcanzar una vida plena de esa manera. Palabras de Vida. Entonces, pues eso es lo que hemos estado pudiendo ver en este capítulo 5 y 6 y pues hoy me gustaría seguir conversando un poco acerca del capítulo 6 de Mateo, pero a partir del versículo 16. Entonces voy a leerlo en una de las traducciones que se han hecho, que se llama Nueva Traducción Viviente, y dice, a partir del 16: cuando ayunes no sea evidente, porque así lo hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Hasta ahí, una vez más, vemos cómo Jesús hablando a sus seguidores acerca, un poco antes estaba hablando acerca de la oración y ahora también abarca el tema del ayuno, que es un tema muy importante de poder entender a qué se refería Jesucristo cuando hablaba del ayuno y cómo era a lo largo de la historia de la Biblia, podemos ver en qué ocasiones em, aplicaban ese ayuno, para qué servía, cómo, cuándo y de qué se trataba, ¿no? Muchas veces es un tema que
aún dentro de las personas que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, a veces ha sido mal entendido o usado, pero por eso es un tema que vale la pena em, pues estudiar y poder entender verdaderamente cuál es ese ayuno que a Dios le agrada de parte de nosotros y no solamente tomarlo como una actividad pues dentro de la religión que puede ser bien vista o puede tener una apariencia piadosa, sino poder ir más allá. No es el tema del día de hoy, pero es importante que podamos conocer a qué se refiere pues este ayuno. Y lo que sí podemos ver en esto que tiene que ver con todo este capítulo y que está relacionado con lo que está anteriormente y después de estos versículos es ese énfasis de cuidar nuestras motivaciones en nuestro interior delante del Padre, delante de Dios, nosotros como ahora hijos de Dios, reconocer que Él ve más allá de una acción externa, ¿no? Y cómo a Él no le impresionan nuestras acciones que puedan ser reconocidas por muchos, alabadas por muchos. Él más bien va todavía más allá y a Él lo que le interesa y le importa de nosotros, de ti y de mí, es la intención con la que llevamos a cabo las acciones que hacemos, ¿no? Ya sea la oración, ya sea en este caso el ayuno, sea lo que hagamos o lo que digamos, cuál es la intención que hay por detrás, ¿no? Y no solamente, pues, buscar que quizás las personas nos reconozcan como alguien bueno, como alguien piadoso, como alguien, justo, sino que verdaderamente primero empiece de una intención y un corazón correcto delante de Dios, y no simplemente aunque lo hagamos para Dios, pues, puede ser una actividad más, una actividad, em, religiosa que no está produciendo algo más en nuestro corazón, que al final ese es el deseo de Dios para nosotros, que pueda transformar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos vivir en esa vida plena que Él ha ganado para cada uno de nosotros. Y luego seguimos leyendo en el versículo 19 de ese mismo capítulo, de Sigue enseñando Jesucristo, y aquí ponen un título. Los que hicieron esta traducción de todos los versículos siguientes de los que vamos a hablar, le ponen como título enseñanza acerca del dinero y las posesiones. Entonces, todos estos siguientes versículos pueden estar relacionados con el dinero y las posesiones, o van a estar relacionados. Y dicen, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es la oscuridad. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará a otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Y por ahora ese es hasta el versículo 24. Entonces estamos viendo cómo hace esta comparación entre, entre dos dioses, entre Dios mismo y las riquezas terrenales, y cómo está hablando también de un tesoro en el cielo, que es el tema que puse como principal en ese tiempo, tesoros en el cielo, porque está haciendo un contraste de cómo es, y de los siguientes versículos también vamos a ver cómo es el enfocarnos, el poner nuestra atención, nuestra mirada, nuestro esfuerzo y nuestro corazón en tesoros que son temporales y que son aquí en la tierra y que se van a ser destruidos, que la polilla, aquí como empezamos a leer, que la polilla los va a comer y que el óxido los va a destruir, porque pues simplemente son para este tiempo aquí en la tierra, pero no van a permanecer eternamente, como si nosotros más bien invertimos en un tesoro celestial, en un tesoro eterno, en un tesoro que
permanezca y que no sea solamente para un tiempo, sino que sea para la eternidad. Y entonces, pues la pregunta aquí sería, ¿dónde está nuestra atención? ¿Dónde está tu atención el día de hoy? ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu esfuerzo? ¿Dónde estás poniendo tu esfuerzo? ¿Dónde está tu corazón? Porque entonces ahí es donde vas a estar, donde esté tu corazón o donde esté tu atención, ahí es donde vas a estar poniendo pues la mayor inversión de tus recursos, de tu tiempo, de tu dinero, de tu propósito como ser humano. Entonces es bueno reflexionar en estas preguntas. Y entonces de nuevo enfocándolo a la educación y al trabajo, eh, hoy en día que de nuevo podemos reconocer que hay tanta información disponible, educación a nuestro alcance en diversas maneras, eh, una de las preguntas sería, ¿por qué es importante, creen ustedes, por qué es importante estudiar? ¿Y por qué es importante que dentro de este sistema, de este tiempo en el que vivimos, es importante tener una educación desde niveles básicos o hasta posgrados de ser posible? Y cuanto más complejo podamos alcanzar, pues es mejor. Y puede haber muchas respuestas a estas preguntas, pero una de las áreas que podríamos todos concordar es que em, es porque la educación tiene un impacto en nuestro trabajo, ¿no es así? Y entonces, pues podemos reconocer que el trabajo la mayoría de las veces es un canal de provisión, ¿cierto? Entonces, al final, pues todo este esfuerzo y este enfoque en el que pues mucho porcentaje de nuestro tiempo y de nuestra vida se consume tanto en el estudio como en el trabajo, pues algo muy importante a reflexionar sería el por qué, ¿no? El por qué estudiamos lo que estudiamos o el por qué trabajamos donde trabajamos y cómo eso está quizás también dirigiendo en algún momento nuestra vida, ¿no? Porque como seres humanos sabemos que tenemos ese deseo siempre o esa necesidad em, de poder alcanzar y conquistar quizás nuevos horizontes o de poder este, sentirnos autorrealizados o poder alcanzar las diferentes metas, ¿no? Pero algo que podemos reconocer también es que sin Dios realmente siempre, aun que sea bueno y que podamos estar alcanzando todas estas metas en cuanto a quizás estudios o quizás trabajo, pues nunca va a ser suficiente si Dios eh, no es nuestra razón de ser, si no hay un propósito eterno, porque realmente eh, cuando simplemente nos enfocamos en las cosas temporales como el dinero, como em, quizás los logros, quizás los viajes o cualquier cosa que quizás tú puedas identificar, pues esas cosas realmente duran poco y son buenas y son quizás hasta necesarias. Es un hecho que mientras vivamos en esta tierra necesitamos de recursos, ¿no? Pero pues es muy importante que podamos reconocer que si nuestro corazón o nuestra mirada primero no está en Dios como nuestro creador, como el que nos da vida, como el que le da sentido y propósito a nuestra vida, nada de todo lo demás, aunque sean bueno y necesario, pues va a lograr em, llenar o satisfacer ese deseo de poder vivir plenamente, ¿no? Entonces, muy importante que Jesucristo les hiciera este énfasis a sus seguidores para que ellos pudieran realmente poner su atención, su mirada, su esfuerzo y su corazón en las cosas que pertenecían a lo eterno, que era en buscar a Dios primeramente y luego todo lo demás, aunque era bueno y necesario, pues también iba tomando su lugar correcto y su lugar necesario. Entonces, si seguimos leyendo en el versículo 25, dice, por eso les digo, que no se preocupen por la vida diaria, si tienen suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros,
porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Y de esa manera acaba esta porción, esta parte de enseñanza en la que Jesucristo les está pues queriendo dar un poco más de entendimiento a sus seguidores de cuál es el lugar correcto que debe tener cada una de las preocupaciones y cómo hay una diferencia. Hace ya casi al final de este pasaje leímos cómo hace una diferencia entre las personas que creen y las que llaman incrédulas, que son pues simple y sencillamente las personas que no han creído, no han reconocido a, a Dios como su Salvador, como su Señor, como el que provee, como su Padre, que tiene cuidado de ellos. Y entonces, bueno, hace esa separación en la que dice, pues quizás ellos tienen razón para preocuparse y para vivir angustiados y para vivir en ese afán, pero ustedes que ya han reconocido quién es Dios en su vida y lo han podido ver y lo han podido experimentar, no tienen, aunque haya muchas situaciones, haya muchas cuestiones que en la sociedad, en el día a día, pues sí nos pueden abrumar, nos pueden ocupar, nos pueden preocupar, pero volver nuestra mirada y nuestra atención hacia nuestro Padre, reconociendo que Él tiene cuidado de nosotros y volviendo a ese tesoro eterno en el que buscamos por encima de todas las cosas a Dios. Y entonces, al creerle y obedecerle, podemos ver que todas las demás cosas van tomando su lugar, quizás no en la manera en la que nosotros queremos o nos imaginamos, pero es una verdad que Él tiene cuidado de nosotros y que Él sabe todas las necesidades que tenemos, ¿no? Y hace igual esta comparación con los lirios, con las flores, con los pájaros y cómo ellos sin preocuparse reciben la provisión y lo necesario y aún más allá. Y entonces, cuanto más nosotros como hijos de Dios. Ahora, si tú que hoy nos escuchas no estás dentro de este grupo que hablamos que hay, que hace la diferencia Jesús y dice los que creen y los que no creen. Y si tú estás en el grupo en los que aún no han creído, pues esa es la invitación que Jesucristo también hace en este día y en este momento, que es, si formas parte de ese grupo, pues no necesitas seguir en esa manera de vida en la cual realmente pues puede estar llena de ansiedad, en el cual no hay descanso, en el cual pues cada día es como si se añadiera a veces quizá un problema más o un afán, una preocupación más, pero Jesucristo en ese día la invitación es, ven a mí que yo te haré descansar. Y la invitación es a poder creer en Él como el Hijo de Dios, como el Señor, como el Salvador, el único que puede pues limpiarnos de ese pecado y volvernos a esa relación de cercanía con Dios, que por esa cuestión de pecado en la que nosotros todos hemos vivido, pues nos separa de Dios, pero Jesucristo vino para poder restablecer esa relación. Entonces, si tú que nos escuchas hoy
no has creído, pues esa es la invitación, a que puedas creer en Jesucristo, a reconocerlo como único Señor que tiene autoridad sobre, sobre tu vida, sobre mi vida, sobre las situaciones, y como único Salvador, que es el único Hijo de Dios que vino y que podía venir a salvarnos, que sin pecado murió por nosotros y ahora no solamente murió, sino que resucitó para que junto con Él ahora tengamos una nueva vida, en la que podemos acercarnos al Padre y en la que podemos vivir para Él y podemos entregar a Él toda esa preocupación, toda esa ansiedad y toda esa, pues, necesidad que Él sabe que tenemos, y buscarle a Él con todo nuestro corazón y ver cómo todo lo demás va cayendo en su lugar, en su tiempo, en la manera en la que Dios lo ha dispuesto. Y para los que hoy en día sí nos encontramos en ese grupo de ya seguidores, en ese grupo en el que ya hemos creído y ya hemos reconocido al Señor como nuestro Salvador, como el que nos sometemos a su autoridad, como el que es nuestro Padre también y que tiene cuidado de nosotros, pues es otra vez entregar eh, esa, esa preocupación quizás o esa eh, aflicción, ansiedad, lo que sea, que a veces, pues muy fácil al vivir en ese tiempo y en esta tierra y en estas cuestiones temporales que al final pues nos afectan, por más que sean temporales y que sean por solo un tiempo, por solo un momento y que sepamos que quizás van a mejorar o quizás se van a acabar o quizás van a cambiar, pero vivirlo y enfrentarlo en el día a día no es cuestión sencilla, pero aquí es otra vez una invitación de Jesucristo a nosotros a poner otra vez nuestra mirada y nuestra atención, nuestro esfuerzo en primeramente buscar a Dios con todo nuestro corazón, en primeramente pues buscarle a través de su palabra, en oración, al poder convivir también con otras personas que han creído en el Señor, en Jesucristo como su Salvador, poder buscarle todos juntos y poder ver también cómo Él tiene cuidado y Él provee en tiempo. Él nunca llega tarde, pero muchas veces sí requiere de que nosotros podamos esperar en Él y que podamos ser pacientes y podamos confiar en que Él tiene cuidado, ¿no? Entonces es un recordatorio el día de hoy para nosotros, de parte de Jesucristo, para regresar a ese lugar, a poner nuestro corazón y nuestra mirada en ese tesoro celestial que es, pues, conocer a Jesucristo y poderle vivir, en cada una de las cosas que tenemos que hacer o enfrentar en el diario vivir, ¿no? Entonces, nosotros como hijos de Dios, pues, es una verdad que no somos ajenos a la dinámica de este tiempo en la tierra, no somos ajenos a las crisis, o a los problemas, o a la necesidad, pero cuando permitimos que esta enseñanza que leímos tome vida en nosotros, podemos vivir sin ansiedad, podemos vivir creyendo en que Jesucristo es suficiente para nuestra necesidad y que el Padre tiene cuidado de nosotros. Y así nuestra atención, mirada, esfuerzo y nuestro corazón no está ya en lo terrenal y en lo temporal que tiene una fecha de expiración, sino en el tesoro eterno de poder buscar a Dios como nuestro mayor tesoro, lo más preciado, que va a ser por la eternidad, que no se va a corromper y que pues es para es para vida eterna. Entonces, si hoy tú vives en ansiedad como hijo, la pregunta sería ¿por qué? Quizás tu tesoro, tu mirada, tu atención o tu esfuerzo están en el lugar equivocado el día de hoy. O si estás alejado del Padre, ajeno a la vida de la fe en Jesucristo como único Señor y Salvador, que era lo que mencionábamos, pues es muy fácil vivir de esa manera, en la que simplemente es preocupación tras preocupación, o que es no poder descansar, no poder ser libre de una cierta enfermedad, o no poder, pues, ser libre aún de tus propios pensamientos porque es demasiado.
pues esa es la invitación el día de hoy y quisiera leer también en Juan 6:27, dice Jesucristo también hablándoles a sus discípulos, dice: "Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para la vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará". El Hijo del Hombre refiriéndose a Jesucristo mismo, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: "¿Y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?". Jesús le respondió: "Esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado". Entonces, esta es la manera en la que nosotros sí podemos seguir trabajando, pero no solo trabajar para un tesoro terrenal y temporal, sino para este tesoro celestial del que hablábamos. Y aquí nos dice Jesús mismo cómo trabajar para ese tesoro, cómo trabajar para esa comida que permanece para vida eterna, para ese... ¿Y por qué habla de comida? Porque pues justamente que hace la comida física para nuestro cuerpo, pues le da nutrimentos, le da la, la porción que necesita para poder el cuerpo realizar todas sus funciones. Y además esa comida, pues, una vez que nosotros la ingerimos, se desintegra y se hace parte nuestra, ¿no? Y ya no es posible separar una de otra, sino que ya, pues, la comida se hace parte nuestra una vez que la ingerimos. Entonces, así de esa manera, Jesucristo está hablando de cómo es trabajar también para este alimento, esta comida que permanece para vida eterna, que se hace también parte de nosotros, que nos sirve, que nos nutre, que nos hace fuertes en nuestro espíritu también. Y esa es primeramente creer en Jesucristo. Pero cómo yo hago evidente o pongo verdaderamente esto en práctica, pues primero reconociendo quién es Jesucristo y también obedeciéndole, ¿no? Tenemos en su palabra, Él nos ha dejado todo lo que Dios mismo ha deseado para nosotros y que sabe que es lo mejor y que sabe que es el único camino para que nosotros podamos permanecer mm, en esa cercanía con Dios y en esa vida plena. Y para nosotros poder vivir en ella, pues también requiere de que sí, uno, la creamos, pero 2 que podamos estar dispuestos a seguir ese camino, que estemos dispuestos a someternos a la autoridad de Dios, que no es para nada más, sino que Él pueda, pues, crecer en nosotros y que Él pueda ser el que haga su obra completa en nuestra vida y podamos conocerle más y podamos alcanzar em, esa, esa vida que Él siempre ha querido y el propósito por el cual cada uno de nosotros estamos en esta tierra. Entonces, pues esa es la invitación en este día que yo les puedo dejar a ustedes que nos escuchan, que podamos hacer una reflexión de para dónde está nuestro tesoro en este día, para qué estamos trabajando en este día, no solamente refiriéndonos pues sí al trabajo que Dios nos da y nos suple para proveer nuestras necesidades, sino en general dónde estamos poniendo pues principalmente nuestra atención y nuestro esfuerzo y, y, y dónde está nuestro corazón en el poder acumular pues tesoros que al final se van a quedar aquí, se van a acabar y van a durar muy poco, o estamos verdaderamente poniendo nuestro corazón en este tesoro en el cielo, que es buscar a Dios con todo nuestro corazón y de esa manera poder ver cómo todo lo demás em, va tomando el lugar y en su momento Dios va proveyendo para cada una de esas cosas, ¿no? Y no tenemos que vivir en este continuo afán o continuo intranquilidad si nosotros reconocemos y le hemos creído a Jesucristo y hemos reconocido a Dios también como ese Padre que cuida de nosotros y que eh, al final, aunque quizás no sea en la manera y el tiempo que nosotros querramos verlo, pues Él está obrando y Él está haciendo.
em, está haciendo que todas las cosas ayuden a bien para que al final podamos conocerle mejor aún a Él, que ese es el propósito por el cual estamos cada uno de nosotros aquí. Y pues con eso me gustaría cerrar y poderles invitar a que sigan sintonizando esta radio, que estamos convencidos que Dios quiere hablar a sus vidas a través de y que puedan aprovechar estos tiempos y el día de mañana también este segmento. Em, y pues mandarles un saludo a cada uno de ustedes en sus casas. Que tengan un excelente día.